Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a dar continuidad a lo que estuvimos trabajando en los otros dos teóricos anteriores, donde abordamos el marco epistemológico del pensamiento pedagógico occidental, obviamente de algunos referentes de su contexto sociohistórico y de algunos representantes en este recorte que hemos hecho. Hasta el momento recorrimos las escuelas tradicionales, las escuelas activas y las tecnicistas o teorías. Los enfoques con los que hemos mirado, estos referentes y estos representantes de las distintas líneas, eh, predominaron en el que tiene que ver con la función que realizó la escuela, que tuvo la escuela con respecto a la marginalidad, que es el de Dermeval Saviani, también lo que tiene que ver con la idea de cómo se aprende, que un poco lo vimos con Not, así a grandes rasgos, en esta cuestión de la auto y la heteroestructuración. Y también la idea sería que a partir de ahora nosotros estemos viendo algunas cuestiones que fundamentalmente apuntan a reconocer el abordaje desde la teoría social crítica y también desde los estudios culturales y los estudios decoloniales. Para eso, me parece interesante recordar que nosotros habíamos pensado en algún momento que la escuela tradicional, en la escuela tradicional lo importante es el aprendizaje de contenidos, de conocimientos. Para la escuela tecnicista lo importante es aprender a hacer, y para la escuela activa predomina el enfoque de aprender a aprender. Eh, bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo empiezan a jugar otras posturas con respecto al aprender y al sentido que esto tiene en el marco de la vida social e individual. Para el primer enfoque, entonces, que tiene que ver con las pedagogías críticas, elegimos autores como y representantes como Milani, Illich, Stenhouse, Bernstein, Althusser, Bourdieu y Passerón, Freire, Giroux, Maclaren, Apple y todos los referentes de la escuela crítica que ustedes ya han empezado a dar lectura en los distintos textos que abordaron para los TP, el TP1, y van a seguir abordando en los demás TPs. Empezamos con Milani, entonces, que es italiano, nació en Florencia, es un sacerdote con un espíritu crítico y cuestionador, tanto de la iglesia como de la situación social de la posguerra. Su producción más conocida, aunque tiene algunos textos anteriores, tiene que ver con un texto que tuvo mucha difusión en los años 70 en las universidades, porque representaba un enfoque que de alguna manera empezaba a cuestionar esta perspectiva de funcionalidad de la escuela a los intereses del Estado. Eh, Milani es un sacerdote que en esta sensibilidad que tenía tan particular para la problemática que atravesaba las clases menos favorecidas de Italia, comienza una experiencia en un apartado de Florencia que luego es trasladado por su disconformidad eh, con la iglesia y de la disconformidad de la iglesia con él, así que es trasladado a Barbiana, donde inicia una experiencia que es verdaderamente emblemática y representante de su enfoque. Muere muy temprano, en el año 1967, y la obra Cartas a una profesora es conocida cuando él ya había fallecido. Tiene mucha predominancia en los 80 en España, por ejemplo. Aquí en la Argentina también fue muy trabajado en las universidades en los años 70 y 80, y
fundamentalmente creo que es un precursor dentro de esta idea de la denuncia de la práctica escolar y la idea de proponer reformas que realmente alteren este statu quo que predominaba en las prácticas educativas de aquel momento. Recuperé nada más que estos 3 puntos que los niños con los que escribió, niños y adolescentes con los que escribió este texto, eh, señalaban como no hacer repetidores, a los que aparecen tontos, darles clases a tiempo pleno, a los vagos basta con darles una motivación. Y realmente su práctica dio cuenta de esto. Pueden observar en los videos que tenemos subidos en la plataforma de las experiencias de los exalumnos de la Escuela de Barbiana, como el trabajo colaborativo que se destacó, el trabajo con el periódico para ser informado, la idea de tener la palabra y recuperar en el propio lenguaje aquellos términos que son propios de una clase media o media alta. El lenguaje es protagonista en esta cuestión, la reflexión compartida, la producción colectiva, el tiempo también, el tiempo, los niños aumentan el tiempo en el que permanecen en la escuela, además porque costaba mucho subir en la montaña para llegar hasta donde estaba la escuela de Barbiana. Así que, bueno, esta experiencia tiene, por supuesto, continuadores y tiene cuestionamientos, porque si bien la mirada está puesta en el niño que pertenecía a las clases y los adolescentes, a las clases menos favorecidas, no alcanza como propuesta ni analiza todos los aspectos que ahora vamos a ir viendo que van apareciendo como en capas sucesivas en los distintos autores que vemos a continuación. Illich es el representante también europeo, digamos, también un sacerdote jesuita que tiene una postura crítica y que se refleja en uno de los primeros textos que aborda la cuestión de la educación. Él fue un crítico no solamente de la cuestión relativa a la educación, sino a la cultura, a la salud, al uso del ambiente, al uso del agua. Fue uno incluso de los que primero planteó el uso de la marihuana como médica en una función eh, médica de salud. Y su primer obra, que de alguna manera generó este movimiento de la desescolarización, tuvo mucho impacto en aquel momento. Se llamaba La Sociedad Desescolarizada, aquí en la Argentina, junto a Gustavo Siliano, un pedagogo y comparatista argentino, escribieron El juicio de la escuela, y su amigo, con el cual reflexionaba sobre este punto, escribió La escuela muerto. Son textos de aquellos años, de los años 60, 70, que tuvieron predicamento, generaron discusión, reflexión, que tenía que ver con el contexto epocal, ¿no es cierto? Bueno, su propuesta pedagógicamente no era muy contundente en el sentido de que, más que nada, su intención, como aquí lo dice este texto que recuperé, dice: no aspiro a ejercer una influencia cualquiera, quiero alimentar una reflexión con círculos de amigos comprometidos con un esfuerzo común. Esa era la intención que él le atribuyó después a aquellas producciones tan polémicas, pero justamente la idea era que la escuela se distribuyera de una forma más amigable, podríamos decir, más compartida con otros generadores de conocimiento, eh, con otros protagonistas de la cultura, como las bibliotecas, las organizaciones sociales, las ONG. Bueno, su propuesta quedó también de alguna manera
luego de un tiempo olvidada, pero si lo pensamos, hoy todavía, cada día más, aparecen posturas que tienen que ver con esta idea, como el caso de los homeschooling u otras posturas equivalentes que tienen que ver con otros interlocutores, además del Estado, en la cuestión de educar. Seguimos con Stenhouse en Inglaterra, que él predominantemente podríamos decir que era un investigador y es el que de alguna manera genera una vigencia de la problemática curricular, de la investigación sobre el currículum y de una teoría del currículum, aunque el concepto de currículum ya en 1918 aparece con Bobbitt en su texto en Estados Unidos, pero recién tiene difusión y aparece como tema de debate y de trabajo y de reflexión en línea que después continuarán Cari Kemis, en esta actividad de investigación y acción que generó una tradición que hasta nuestros días hoy tiene vigencia y que se sigue trabajando, que es la tradición interpretativa del currículum. Dice, lo define de la siguiente manera, dice, un currículum es una tentativa, no es un listado de contenidos exhaustivo, obligatorio, autoritario. Es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. La investigación-acción era la política, ¿no es cierto? Bueno, seguimos con Bernstein. Bernstein, sociólogo inglés que nació en Londres en 1924. Bernstein es lingüista también, y su perspectiva de análisis tenía que ver con las grandes diferencias que observaba en sus alumnos y en las diferencias, las formas de expresarse, de comunicarse y los códigos que manejaban las distintas clases a las que pertenecían sus estudiantes. Así aparece la idea del habla pública y privada en primera instancia para luego incorporar el concepto de código que va enriqueciendo paulatinamente con distintas miradas que van tanto desde lo macro educativo como a lo micro. Digamos, tu mirada como docente también está presente en su investigación, pero no pierde de vista el lugar de la sociedad y del Estado. Para Bernstein, el código es un principio regulativo adquirido de manera tácita, esto puede relacionarse también con la idea de currículum oculto, que selecciona e integra significados relevantes, las formas de su realización y los contextos que la evocan. La familia tiene un lugar importantísimo en esta construcción de los códigos, lenguaje, obviamente también como Milani, y la idea de discurso, la idea de control, la idea de práctica instruccional y práctica regulativa va cobrando cada vez más complejidad en una teoría, podríamos decir que Bernstein logra construir una teoría desde una perspectiva sociológica y lingüística, pero que fructifica hasta nuestros días en sus producciones. Continuamos luego de Bernstein con Bourdieu y Passeron. Bourdieu y Passeron en sus primeros textos hacen referencia a la sociología de la educación, pero no desde una mirada de la educación como reproducción, que es este corte o esta brecha que se abre en la forma de mirar desde la sociología de la educación, y esta mirada se expresa con contundencia en el texto que escribieron Bourdieu y Passeron y que publicaron en el año 1973, donde hablan de los fundamentos de la teoría de una violencia simbólica,
mi idea y mirada que Bourdieu siguió profundizando, no solamente hacia el interior de la secundaria, como su primer trabajo, el que hizo con Passerón, sino también tomó como objeto de estudio la universidad, la tradición académica, los, los profesores, siempre desde una mirada marxista, estructuralista en algunos aspectos, este, y tanto desde la sociología, también como desde la antropología. Bueno, y para continuar con esta línea de las teorías de la violencia simbólica, de la idea de la reproducción, vamos a ver a Althusser, que Althusser también nació no en Francia, sino en la Argelia francesa, y incorpora dentro de la mirada que tiene que ver con esta crítica reproductivista, como le dicen Saviani, al lugar del Estado en esta idea de que la escuela, en lugar de cumplir con las promesas que tenían que ver con la igualdad, con la libertad, así como nos hablaba Rousseau, lo que hace es reproducir las diferencias sociales, le atribuye Althusser, en este caso, esa responsabilidad al aparato ideológico del Estado y al aparato represor del Estado. En el caso del aparato represor del Estado, estamos hablando de la iglesia, de la policía, pero tiene un lugar muy importante en este juego, la escuela, como aparato ideológico del Estado. Y de esa manera como que distribuye los saberes en distintos sectores, ¿eh? Determinados saberes legitiman distintos puestos en la producción y esto luego permite, a través de la ideología dominante y la asunción de esta ideología a través de este dispositivo pedagógico, el, el sometimiento y la aceptación de la división de clases y del lugar dentro de la clase, ¿no es cierto? Ya después pasamos a Freire, que por primera vez venimos a nuestro continente, a América Latina, hasta el momento, excepto Dewey, todos los que estuvimos viendo eran europeos, aunque algunos, como el caso de Illich, vivieron en Puerto Rico y terminaron sus días allí. En el caso de Freire, se amalgama una perspectiva humanista con un enfoque marxista y decolonial. También ya vamos a ver cómo se conjugan estas miradas, donde Freire, a partir de su trabajo con adultos analfabetos, comienza su propuesta luego del exilio en Brasil y acuña conceptos que ustedes ya estarán viendo en los trabajos prácticos, como la idea de la educación para la esperanza, la educación para la concientización, la educación liberadora, la, la conjura de la educación bancaria, el respeto y por el saber del estudiante, del otro, el valor de la palabra incluso en el proceso de alfabetización, partir de la palabra propia, de la palabra del otro, no de la palabra, como dice Freire, del babe vivo bu, o de mi mamá me ama, sino de la palabra que tiene significado, que tiene relación con sus conocimientos, su experiencia vital. La cuestión de la autonomía, aquí aparece claramente un aspecto, como decía, ¿no? Autoestructurante, la confianza en la persona
para poder empoderarse con el conocimiento y construir más conocimiento y transformar la realidad, que es lo que en realidad le da el sentido a la práctica pedagógica, que es una práctica política que implica un cambio democrático. También la pregunta por sobre todas las cuestiones. Dice Freire, los profesores le preguntan, le dan respuestas a los estudiantes que los estudiantes nunca le hicieron. Bueno, ustedes tienen mucho texto para profundizar, que ya están viendo en el trabajo práctico número 1, y también van a seguir viendo en los bloques que vienen a continuación, donde, perdón, los bloques no, los núcleos que vienen a continuación, donde se mira la cuestión de la interculturalidad y se mira la cuestión del docente, del profesor como un cruzador de fronteras, y obviamente que la bibliografía está generosamente regada por los textos de Freire. Para terminar con esta idea de cómo se va generando esta mirada crítica, cómo se va enriqueciendo, vamos a la escuela de Giroux, McLaren, son todos autores que tienen que ver con las teorías de la resistencia, que de alguna manera reflejan un análisis crítico de la función social de la escuela, las escuelas, todas estas posturas que ya tienen nombre y apellido, si bien los demás eran miradas críticas, ahora aparece como una teoría crítica, que es lo que le podemos atribuir a Giroux entre todos sus aportes, es estadounidense, se caracteriza por la existencia de una mirada que devela las relaciones del poder, el poder y el valor o el lugar de la resistencia y el lugar del agenciamiento humano. Aparecen en sus posturas ideas de Freire, aparecen ideas marxistas, él es un comunicador que trabaja fundamentalmente en la sistematización de las teorías de la reproducción, pero con un enfoque de esperanza y de posibilidad. Actualmente se está dedicando a las cuestiones que tienen que ver con la cultura, con los medios en sus producciones, y visita a la Argentina, la ha visitado a la Argentina, al igual que McLaren, que de alguna manera fue su colaborador, continuador, y también en algún momento recibió el apoyo de Giroux cuando en Canadá no tiene el apoyo, luego de haber tenido en el año 1980 un gran éxito con su primer libro, que en realidad es producto de su tesis, donde analiza la vida en las escuelas. Este texto él lo sigue criticando y profundizando. Su primer texto, La vida en las escuelas, que llegó a tener tanto predicamento y provocar tanta reflexión en Canadá sobre la problemática de la escuela media, secundaria, inicia un proceso por el cual revisa ese primer texto y lo critica y lo completa a partir de las críticas que realiza su grupo de investigación y otros invitados externos. Llega a tener hasta 5 versiones que en realidad van como de alguna manera protegiendo y recuperando las críticas en este texto que tiene 5 ediciones, como les decía. Incorpora dentro de su perspectiva la de Foucault, porque le otorga un valor muy importante en esta idea de la generación del conocimiento a la lengua, al poder, a las relaciones del poder, ¿no? Y cómo se expresan estas contradicciones. Dice Malaren, el lenguaje construye la realidad, no solo la refleja. Entre los términos que
Se van acuñando en esta pedagogía crítica de McLaren la cuestión de la cultura, tiene una importancia significativa, el lenguaje de la esperanza, la confianza, la resistencia, el currículum como forma contracultural, la esfera pública y la contrapública en esta es la escuela, la confianza en la posibilidad de que la escuela también sea una esfera contrapública, el rol del profesor en este juego también. Y ya vamos llegando a este punto que tiene que ver con los aportes de los estudios culturales y los estudios decoloniales a la educación. Podríamos decir que iniciamos esta corriente, de alguna manera, con el legado de Fanon y Césaire en este pensamiento que fue madurando y creciendo en la Argentina, en Latinoamérica. Aimé Césaire era marxista, educado en Martinica, en Francia, dado que la mayoría de los estudiantes de la época de clase media hacían sus estudios superiores en Francia y allí fue formado también en el marxismo, trabajó con Sartre, lo mismo que Fanon, que fue su discípulo de alguna manera y continuador. Aimé Césaire era poeta, mientras que dedicó sus últimas etapas de su vida a la política, al compromiso político en el ejercicio de roles importantes, mientras que Fanon era médico, psiquiatra. Fanon es el que de alguna manera, ya no a través de la poesía y de ese tipo de expresiones más, podríamos decir, artísticas, sistematiza posturas que tienen que ver con la relación entre el opresor y el oprimido. El texto que fue más difundido aquí en Latinoamérica y en Argentina, leído en todas las universidades en los años 70, es Los Condenados de la Tierra. Tuvo otros textos, como por ejemplo Piel Negra, Máscaras Blancas y otros más, que abordaban de distintas formas de resistencia y de desnaturalización de esta relación entre el amo y el esclavo, podríamos decir. Y si bien su aporte no, fundamentalmente no tuvieron que ver con una preocupación educativa, sí sus miradas y sus pensamientos y sus sentimientos pudieron ser compartidos por grupos importantes de América Latina, de distintas disciplinas, como es el caso de los que nosotros tomamos para el plan de trabajo docente, que eso porque por eso corté, porque no puedo darme cuenta por qué el nombre de Aníbal Quijano no quedó, justamente un referente de importancia vital para el grupo que se ocupa y que se ocupó de mirar críticamente la colonialidad del poder y del saber, junto a referentes como Walter Miñolo y Catherine Walsh, que fueron los que nosotros hemos elegido para este aspecto. Estos tres autores y otros representantes de esta perspectiva son propuestos para analizar la cuestión de la interculturalidad en la educación y la cuestión del profesor como cruzador de fronteras
en distintos textos que ustedes van a ir teniendo la oportunidad de dar lectura, o además textos de Lander, de Laomontes, de Grofogel, de distintos autores, de Enrique Dussel, que dan cuenta de una mirada descolonial, postcolonial o decolonial, debate que aún no se ha terminado, que se mantiene presente en distintos referentes del campo, pero que todos contribuyen a ajustar la mirada en la función de la escuela, en la función de la cultura, en la posibilidad o no del empoderamiento, del desarrollo individual, de la construcción colectiva, de la transformación de la realidad y de desnaturalizar miradas hegemónicas originadas en tiempos de la colonia que aún se perpetúan. Nos pareció importante dejarles estas frases que de alguna manera inauguran miradas y perspectivas que ustedes ya han empezado a trabajar, que tienen que ver con, bueno, presentar a estos referentes a la mirada de la interculturalidad crítica y el decolonialismo, cómo se enlazan estas miradas, cómo se ensamblan de un modo necesario para mirar a la escuela. La próxima y última filmina trabaja esta idea también de la construcción de un conocimiento que recupera el pensamiento crítico, recupera las teorías que hemos ido analizando hasta el momento y lo enriquece desde una perspectiva decolonial para apuntar a una transformación social liberadora, para apuntar a una práctica educativa con compromiso, que apunte a la esperanza, que sea dialéctica y que, bueno, de alguna manera mantenga esta mirada alerta acerca de las formas en las que se ha legitimado y naturalizado los modos de conocer. Bueno, también les propongo como una última filmina donde hice una breve reseña de los autores que trabajan en forma básica estos referentes que abordan las pedagogías críticas, perdón, que dan cuenta de las pedagogías críticas y de las pedagogías decoloniales o descoloniales y postcoloniales. Como verán, la bibliografía para este último punto es sucinta, dado que a partir de este momento todos los textos que se van a ir tomando para abordar el núcleo central se apoyan en esta mirada de nuestras prácticas docentes y de nuestras relaciones con la cultura y el contexto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el encuentro sincrónico que estamos preparando con la profesora Gladys Cañueto para proponerles próximamente.